En este vídeo vamos a hablar sobre el lore del Reino de Raedra, el mundo de fantasía en el que llevo más de 10 años siendo Dungeon Master y dirigiendo aventuras de Dungeons & Dragons. Tenéis que saber que actualmente dirijo partidas de Dungeons & Dragons a mis mecenas de Patreon, aquellos que me apoyan económicamente y me permiten vivir íntegramente de ser Dungeon Master profesional. Si queréis saber más, podéis pasaros por nuestro servidor de Discord, donde podéis conocer a más gente con la que jugar o ver nuestras partidas en directo en mi canal de Twitch. En este vídeo voy a hablar sobre la rebelión en el Reino de Raedra. Si queréis saber más sobre el reino en general y sobre su lore, podéis ver el vídeo anterior de esta serie de vídeos en el que hablo específicamente del reino en términos generales, sobre su historia, su presente, su pasado y lo que le depara el futuro. En este vamos a hablar sobre la rebelión. Durante 300 años en el Reino de Raedra, todo aquel que no apoyara al rey y a la Iglesia de los Astros ha sido considerado un rebelde. La Iglesia acuñó el término rebelde para perseguir sin piedad a todo aquel que considerara un traidor al orden establecido. Podía ser considerado rebelde por repartir propaganda contra el rey, por cantar canciones contra la Iglesia, por vandalizar estatuas o por cosas mucho más insignificantes como robarle a un sacerdote, agredir a un guardia o gritar bajo el techo de una iglesia. Durante estos años, mucha gente abandonó el Reino de Raedra, huyendo de la Iglesia, huyendo del nuevo orden que imperaba, buscando un futuro mejor. Así fue como durante décadas empezó el llamado éxodo rebelde. Miles de personas cruzaban el desierto de Virela hacia el sur, saliendo del imperio y por tanto huyendo del control de la Iglesia. Al principio no era fácil, el camino a través de las dunas y las estepas estaba plagado de peligros. Los primeros grupos grandes que huyeron desaparecieron sin dejar rastro. Poco a poco, con los años, se fueron creando pasos seguros, refugios en el camino, marcas y señales en las rocas y con el paso de los años se estableció una ruta más o menos segura. Los bandidos del desierto son una de las tribus más peligrosas que existen. En el desierto de Virela existen unos cristales mágicos que permiten convertir la luz en energía. De esta forma, los habitantes del desierto durante siglos han perfeccionado la construcción de máquinas, capaces de recorrer grandes distancias en poco tiempo. Nadie puede escapar de una horda de bandidos en Virela. Les encanta jugar con sus presas, perseguirlas hasta dejarlas exhaustas y luego convertirlas en sus esclavos. Los que huían de Raedra por las praderas solitarias no corrieron una suerte muy distinta. Los clanes de jinetes de dinosaurios llevan milenios viviendo en estas tierras y, pese a no ser tan violentos y macabros como los bandidos de Virela, no son precisamente hermanas de la caridad. Si queréis que hable más en detalle del desierto de Virela o de las praderas solitarias, ya sabéis, podéis dejarlo en comentarios y próximamente haré nuevos vídeos sobre el lore de Raedra donde puedo contaros más detalles sobre ellos. Pese a todas estas dificultades, aquellos que huían de Raedra tenían un objetivo claro desde el principio, pues por todo el reino había corrido el rumor de que en el Valle Sin Fin, donde habitaba un antiguo clan druídico descendiente del mismísimo Gauss, había esperanza. Las leyendas contaban que el Valle Sin Fin era un bosque del tamaño del Reino de Raedra entero, un bosque de arboledas tan densas que en sus copas se habían construido ciudades, un bosque que rivalizaba con el poder mágico del bosque de Gauss, un bosque donde todo el que fuera amigo de la naturaleza podía encontrar refugio. Así fue como durante más de un siglo el éxodo de fugitivos de Raedra estuvo peregrinando hacia el Valle Sin Fin. Pese a los peligros del camino, la gente siguió llegando al valle por una razón. Cuando los primeros fugitivos llegaron, descubrieron para sorpresa de todos que los hijos de la familia Engels, los hijos de los antiguos reyes de Raedra, se hallaban en el valle, sanos y salvos, custodiados por algunos de los altos mandos de los Engels, que, siguiendo las órdenes de los reyes, habían logrado huir antes de que el reino cayera en manos del imperio, salvando la vida a los dos herederos de la corona, asegurando la esperanza de una era futura, donde los Engels recuperarán el poder y la libertad, y la paz volverán a reinar en el Reino de Raedra. Así que durante 3 siglos en el Valle Sin Fin se ha fraguado una nueva sociedad, una civilización donde aquellos que han huido de Raedra por múltiples motivos, persiguiendo un futuro donde la Iglesia de los Astros no gobierne, han vivido en comunión con la naturaleza, de la mano de los druidas y los animales del valle. Durante todo este tiempo se ha creado algo más grande que una simple unión de refugiados, se ha creado la rebelión, algo que va más allá de un ejército, más allá de una unión militar o ideológica. Se trata de una forma de vivir, de una forma de ver el mundo, en la que no tiene en cuenta la raza o procedencia de nadie. Las gentes que han huido de Raedra, pero también de otros reinos del imperio, terminando en el Valle Sin Fin, son personas que han decidido dejar atrás todo cuanto tenían, todo cuanto habían construido en sus tierras, solo para perseguir un sueño, donde la tierra termina, el sueño de un futuro mejor, el sueño de un futuro donde no existe el miedo, la esclavitud y la guerra. Un futuro que se revela a las atrocidades del imperio. Así es como nace, no un grupo de rebeldes cualquiera, así es como nace la rebelión.
Durante muchos años en el Valle Sin Fin la rebelión creció, se organizó y se preparó. Mucha gente veía en esta nueva tierra una oportunidad para empezar de cero, pero no todos lo veían de esta forma. El Consejo Rebelde, el grupo de sabios que en cierta forma organizaba esta nueva sociedad, siempre mantuvo el objetivo claro: regresar un día a Raedra, para hacer caer al rey y a la iglesia y devolver el poder a la familia Engels, los legítimos monarcas del reino. Pese a que para la mayoría de gente podía parecer que la rebelión era una sociedad idílica, sin apenas discrepancias, nadie estaba más lejos de la realidad. Con los años se estableció una jerarquía casi militar, donde el poder estaba repartido entre distintos brazos sociales y militares. El poder real de la rebelión estaba por un lado en manos del Consejo, quienes gestionaban y organizaban al pueblo y el ejército, y por otro lado en manos de los Engels, que con los años crecieron y se volvieron poderosos líderes. La familia Engels, quienes gobernaron en Raedra casi durante un milenio, tenían una tradición un poco particular en respecto a su linaje real. Cuando se dice que descendían de los mismísimos ángeles, no se dice en vano, pues cualquiera que hubiera visto al monarca Engels volar podía reparar en sus angelicales alas blancas si éste decidía desplegarlas y volar, cosa que hacía a menudo. Algunos dicen que el primer Engels nació de la unión de un ángel con un elfo, otros dicen que fue de un ángel con un humano, otros afirman que un ángel dio a luz sin unirse con nadie. La verdad es que nadie tiene una respuesta cierta y, habiendo pasado tantos siglos desde la llegada del primer Engels, parece improbable que jamás se vaya a saber la verdad. Lo que sí se sabe sobre ellos es cómo ha sido su descendencia. Los primeros monarcas Engels, un hombre y una mujer, tuvieron a un hijo y a una hija, sus únicos descendientes. Para sorpresa de muchos en aquella era, esos hijos decidieron casarse y tener a su vez un hijo y una hija, que a su vez se casaron y procrearon de la misma forma. Para muchos sonará extraño, pero cuando se dice que los Engels tienen un linaje único, no se dice en vano. Su árbol genealógico es literalmente vertical. Así que en el Valle Sin Fin, tras muchos años de entrenar y aprender, cuando la rebelión ya se estaba organizando, quienes la lideraban del lado, a pesar del Consejo Real, eran los dos hermanos Engels, los legítimos herederos al trono de Raedra. Clara y Frederick Engels, dos jóvenes con linaje angelical, ambos conocedores de los secretos druídicos, maestros de los artes de la guerra, usuarios de magia arcana y, por supuesto, jóvenes impulsivos e irresponsables. Durante muchos años la rebelión creció a pasos agigantados. Casi todos los años era descubierto algún espía de Raedra, pero gracias a una extensa red de espías de la rebelión, todos los casos eran descubiertos a tiempo. Mientras la rebelión medraba en el valle, en Raedra los agentes rebeldes trabajaban sin cesar. La líder de los espías, una elfa llamada Einara, amiga de la infancia de los jóvenes Engels, llevaba muchas décadas construyendo meticulosamente una red de espionaje por toda Raedra, consiguiendo información de la iglesia, del rey, de sus ejércitos, de la nobleza, etc. Fue gracias a Einara que los rebeldes un día descubrieron un plan de la iglesia de los astros que lo iba a cambiar todo para siempre. Los sucesos que ahora voy a narrar forman parte de una de las primeras aventuras que yo, como Dungeon Master, dirigí a mis amigos en el reino de Raedra hace aproximadamente 8 años. Un día llegó al Valle Sin Fin un informe de Einara, en el que se detallaba un plan de la iglesia que había descubierto tras capturar a un cardenal de los astros y interrogarlo amistosamente. Al parecer, el rey de Raedra había decidido, apoyado por sus nobles, que debía quitarle poder a la iglesia y que la corona debía asumir plenos poderes. La rebelión llevaba tanto tiempo alejada de Raedra que ya no parecía un peligro. Los clanes orcos salvajes habían sido cazados como bestias. Los druidas del bosque de Gauss vivían en el corazón del bosque, sin haber sido vistos durante décadas. El sumo sacerdote ya no era necesario. El poder de la iglesia ya no era necesario, y el rey pretendía quitarles el poder legal. El cardenal capturado por Einara no solo sabía de esta información, sino que recientemente había acudido a un cónclave de la Orden Hemsul, la organización oculta en el seno de la Iglesia de los Astros, el brazo armado de esta. En este cónclave se habían expuesto las intenciones del rey, y el sumo sacerdote de Ernea había trazado un plan para acabar con las aspiraciones del monarca. Se iba a llevar a cabo un brutal ataque contra la capital del reino, contra Ernea. Se iba a acabar con la vida del rey, de sus hijos, de sus nobles más cercanos. Se iba a llevar a cabo una ejecución masiva,
pero todo pretendiendo ser un ataque rebelde, pintando a la iglesia como una víctima más, pero dándole la oportunidad a esta de erigirse como nueva líder del reino, como último baluarte defensor de Raedra frente a los ataques rebeldes. Si el plan salía bien, el sumo sacerdote, tras la muerte del rey, tomaría los poderes absolutos de Raedra e impondría una nueva ley marcial, mucho más dura de lo que jamás se había visto. Además, según la información del cardenal, tras tomar el poder, el sumo sacerdote llevaría a cabo un reclutamiento forzoso a toda la población, para organizar el mayor ejército que Raedra hubiera visto y marchar sobre el Valle Sin Fin, para arrasarlo de una vez por todas. Tras conocer estas noticias, el Consejo Rebelde ordenó aguardar, ser cautelosos y preparar las defensas del Valle Sin Fin. Por otro lado, los Engels y muchos oficiales del ejército rebelde tenían una opinión muy distinta: organizar a las tropas, formar una columna y marchar hacia el norte, de vuelta a Raedra, para reconquistar de una vez por todas el reino y restaurar el antiguo régimen. Aquí se produjo la primera gran fractura en el seno de la rebelión. Clara Engels abandonó el valle para ir a Ernea, capital de Raedra, y valorar por sí misma la situación. Mientras tanto, su hermano, Frederick Engels, con el apoyo de la mayoría de los oficiales del ejército, organizó a las tropas para marchar hacia Raedra, pero hacia el punto más alejado posible de Ernea y de la influencia de la iglesia. Miles de personas se armaron y partieron del valle, rumbo al punto más al suroeste de Raedra, cerca de la Ciénaga de la Podredumbre, donde jamás nadie esperaría un ataque rebelde. Uno de los altos mandos del ejército, un hechicero muy poderoso llamado Typhon, llevó a cabo un poderoso ritual para controlar el clima y los vientos y preparar un túnel, una ruta segura a través del desierto, para que ningún soldado rebelde fuera víctima de los clanes bandidos ni de los monstruos de Virela. Los ejércitos rebeldes llegaron al sur de Puerto Malvino y se ocultaron con protecciones mágicas en un campamento improvisado a la espera de noticias de Clara y de Einara. En Ernea, mientras tanto, tuvo lugar la invasión. Un ejército de cientos de miles de bárbaros provenientes de los clanes más al norte del reino de Raeg atacaron la ciudad. Se dice que estos clanes habían sido contratados por alguien y que habían cruzado a caballo durante semanas desiertos y campos hasta llegar a Ernea. En Ernea, la capital, se dijo que la rebelión había pagado a los ejércitos bárbaros para conquistar Ernea, pero fue una conquista muy peculiar. El rey y su legendaria espada desaparecieron en el fragor de la batalla. El castillo del monarca fue destruido, el bastión del comandante reducido a cenizas, palacios y jardines fueron arrasados, pero, para sorpresa de muchos, aunque no para sorpresa de Clara Engels, quien se infiltró en Ernea durante la batalla, las instalaciones del sumo sacerdote de Ernea no fueron atacadas. La iglesia afirmó que esto era obra de los dioses, que no permitían que sus fieles fueran víctimas de los paganos, que solo la iglesia podía hacer frente a los rebeldes que habían tratado de acabar con la paz del reino. Clara, después de constatar por sí misma la realidad de las circunstancias, abandonó Ernea para regresar con los rebeldes. Eso sí, hay rumores que afirman que se llevó a un rehén, a alguien a quien sacó de palacio en el último momento, justo antes de que el castillo se viniera abajo. Sí, se llevó con ella al rey de Raedra, con su corona y su espada. Al regreso de su líder, los ejércitos rebeldes no se hicieron esperar. Atacaron de noche, sin piedad, la ciudad de Puerto Malvino. Quemaron la iglesia y los palacios, liberaron a los presos y a los esclavos y ejecutaron a los sacerdotes. Aquellos fieles al régimen que quisieron deponer las armas y jurar fidelidad a los reyes Engels fueron perdonados. Aquellos que se resistieron fueron ejecutados sin piedad. La rebelión había llegado al reino. La paz en Raedra, que tanto había durado, llegaba a su fin, y esta noticia voló como la pólvora por el reino entero. Las reacciones a la conquista de Puerto Malvino no se hicieron esperar. Gentes de todas partes de Raedra acudieron al puerto, a presentarse para luchar por la rebelión. Mucha gente que durante años había creído que los rebeldes eran una quimera, que no existían, recuperaron la esperanza. Para mucha gente que antaño unos reyes descendientes de ángeles hubieran gobernado parecía incluso irreal, un cuento de hadas. Ver a los Engels liderar las tropas rebeldes y recibir a los que llegaban a Puerto Malvino hizo que mucha gente creyese en un futuro distinto. No solo humanos, elfos y enanos llegaron de todo Raedra. Un ejército de miles de orcos liderados por Nargothrond, el más fuerte de los orcos, se plantó a las afueras de Puerto Malvino. Un ejército de orcos salvajes. Y, tras un combate cuerpo a cuerpo siguiendo la tradición orca, Clara Engels venció a Nargothrond, y este y todos los suyos hincaron la rodilla y juraron fidelidad y lealtad a los nuevos monarcas de Raedra.
Cuando el ejército se asentó lo suficiente, atacaron Puerto Zafiro, el segundo puerto más importante del reino. Fue una guerra atroz. La ciudad estaba defendida por dragones al servicio de la iglesia y por un numeroso ejército, pero gracias a todos los apoyos que habían recibido los rebeldes y sobre todo gracias a un pequeño grupo de aventureros, mis jugadores de Dungeons & Dragons, lograron tomar la ciudad y asentarse en ella. Habían tomado Puerto Zafiro y teniendo ya un asentamiento grande y seguro, ahora sí, y después de haber recorrido los acontecimientos pasados sobre el origen de la rebelión, podemos empezar a situarnos por fin en el presente. Después de haber tomado Puerto Zafiro, la rebelión ha seguido avanzando. Las batallas han sido duras y ha habido muchas bajas, pero a medida que la rebelión avanza, la iglesia retrocede y se va atrincherando al este, en las ciudades más alejadas del conflicto. Ernea, la capital, se ha recuperado rápido del ataque de los bárbaros y vuelve a reinar la paz. Un sobrino del antiguo rey de Ernea, un niño de apenas 10 años, ha sido ascendido al trono, bajo la tutela y la mirada del sumo sacerdote de los astros. A medida que la guerra se ha ido volviendo más cruda, la iglesia ha ido tomando cada vez más poder. En ciudades en las que había un gobernador o un grupo de nobles o un consejero de acaudalados hombres, los sacerdotes de los astros han ido reclamando el poder, dejando fuera a los que solían gobernar, cambiando los soldados del rey por milicias eclesiásticas, sustituyendo magos de defensa por clérigos de los astros y llenando murallas y castillos de protecciones arcanas de la propia iglesia. No todas las ramas de la iglesia de los astros tienen este carácter bélico. Hay muchas parroquias y monasterios donde estas prácticas no son habituales y donde los sacerdotes no tienen nada que ver con la guerra. Pero, como he comentado, hay una rama de la iglesia muy concreta, secreta para la mayoría de los civiles, a la que pertenece el sumo sacerdote de Ernea, que está detrás de todas las prácticas bélicas, la Orden Hemsul. No voy a hablar de forma extensa en este vídeo sobre la iglesia y sobre la orden, porque el próximo vídeo de lore del reino de Raedra va a tratar este tema, pero es necesario entender estos conceptos para saber a quién se está enfrentando la rebelión. La última gran batalla de la rebelión fue la batalla de Jena, el asedio a la tercera ciudad más importante del reino. Jena era la ciudad militar de Raedra, la ciudad en la que estaban destinados muchos de los batallones militares más importantes. Su cercanía con el bosque de Gauss, con las montañas del cielo y con el reino de Raeg la convertía en un punto estratégico muy importante y en una de las ciudades que más protección necesitaba. Después de conquistar Graesh, que cayó fácilmente después de varios días de asedio, los ejércitos de la rebelión marcharon al norte y durante semanas se congregaron bajo la protección de los druidas del bosque de Gauss a las afueras de Jena, aguardando. Los rebeldes aguardaban por un motivo muy concreto. Cuando llegaron a Jena se encontraron con una imagen dantesca, algo que nunca antes habían visto. La ciudad estaba envuelta en una cúpula mágica, creada por magia demoníaca, invocada aparentemente por los clérigos de la Orden Hemsul. Alrededor de la ciudad, fuera de las murallas, había un ejército de criaturas monstruosas. Gigantes, trolls, orcos, goblins, drows, licántropos, insectos gigantes y un largo etcétera de engendros convocados por los clérigos. Esta fue la primera vez que la rebelión tuvo que hacer frente al verdadero poder de la iglesia. No solo había que enfrentar a los ejércitos de Raedra, a los ejércitos del rey, había que luchar casi contra el mismísimo infierno. Y digo casi porque cuando los rebeldes lograron penetrar las defensas, cuando lograron aniquilar ese ejército oscuro, cuando lograron atravesar las murallas y llegar hasta la catedral de Jena, el corazón de la ciudad, el mundo se partió y el infierno se desató. La catedral se elevó hacia los cielos y abrió un portal al plano infernal, liberando un ejército de miles de demonios, aniquilando a miles de rebeldes, incluso a los propios soldados y ciudadanos que quedaban en la ciudad de Jena. Un grupo de valientes cruzó el portal y fue al infierno para enfrentarse al Lord Demonio con el que había pactado la Iglesia de los Astros. Tras muchas bajas y mucha sangre, lograron derrotarle, cerrar el portal y perseguir a todos los demonios que pudieron. Pero Raedra nunca ha vuelto a ser la misma. La Iglesia de los Astros, y más en concreto la Orden Hemsul, ha mostrado su verdadero rostro. Se han aliado con los demonios del infierno para defender a Raedra, para acabar con la rebelión y para extinguir la chispa de esperanza que ha brotado en los corazones de todos aquellos que creen en un futuro mejor. Al este del Río Blanco, la gente no sabe lo que ha ocurrido en Jena, no sabe los pactos a los que ha llegado el sumo sacerdote. En la mayoría de pueblos y ciudades apenas creen en la existencia de demonios. Incluso en muchos lugares, los mismos sacerdotes
humildes frailes de los astros siguen creyendo que su iglesia jamás ha hecho nada malo. En Ernea, la capital, el sumo sacerdote, líder supremo de los astros y de la Orden Gemsol en el reino de Raedra, observa desde su torre de ébano, con un ojo en este mundo y un ojo en el infierno, colérico por el fracaso en Jena, pero siendo consciente de que la rebelión le teme, pues ningún ejército rebelde ha cruzado todavía el Río Blanco y mucho menos se ha acercado a Ernea. La batalla de Jena es considerada un éxito por muchos, pero un fracaso por otros. La cantidad de vidas que se perdieron fue incontable. El éxodo de refugiados tanto de la propia ciudad como de las ciudades y pueblos cercanos sigue hoy en día siendo imparable. Y hay cientos de miles de desplazados, miles de desaparecidos. Las ciudades se llenan de gente que huye de la guerra, huye del terror, de los demonios, gente que lo ha perdido todo, que ya no tiene ni siquiera esperanza. Hoy en día la rebelión sigue avanzando, poco a poco, pero sin descanso. En muchos pueblos y ciudades hay espías, informadores, propagandistas que, siguiendo las órdenes de la líder rebelde Einara, esparcen la palabra de los nuevos reyes, de los Engels, esparcen las ideas revolucionarias con la esperanza de que los pueblos se alcen contra la iglesia, contra el yugo que les oprime. No sé cómo avanzará esta guerra, es lo bueno de tener más de una docena de grupos de Dungeons & Dragons activos actualmente en Raedra. Muchos acontecimientos es posible que los veamos en las partidas que jugamos en directo, puesto que los jugadores van a poder ser protagonistas, ya sea apoyando un bando u a otro. Lo que sí es cierto es que el próximo gran objetivo de los rebeldes es la ciudad de Trea, la ciudad más poblada del reino, la ciudad en la que hay más dinero y la ciudad con más influencia en todo el reino. Desgraciadamente, los Engels y los ejércitos no pueden ir a Trea, y menos después del desastre de Jena. Todavía se están recuperando, reagrupando. Pero los espías de Einara han organizado varias revoluciones civiles en Trea, alentando a las masas y provocando disturbios, atentados y motines en las cárceles. Hasta el momento, el resultado ha sido la muerte de docenas de miles de civiles que, siguiendo las órdenes de los rebeldes, han organizado milicias y han perecido en el intento de subvertir el orden de la ciudad. Próximamente seguro que los rebeldes llevarán a cabo más ataques, organizarán nuevos ejércitos y quién sabe hasta dónde lograrán llegar. El sumo sacerdote en Ernea les espera. Si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, dadle like, dejad un comentario, suscribiros y si queréis que haga algún vídeo de algún tema en concreto del lore del Reino de Raedra, dejadlo en comentarios porque se vienen muchos vídeos sobre esta serie, tengo muchas ideas para hacer los próximos vídeos de lore y van a ser sobre todo siguiendo las ideas que me estáis dejando en comentarios. Así que nos vemos en los directos y si queréis apoyar a este contenido os podéis hacer mecenas en Patreon y no solo apoyarme, sino también jugar a Dungeons & Dragons conmigo en el Reino de Raedra.